Que Dios los bendiga en esta mañana, más que bonita, ¿verdad? Aunque con algunas enfermedades, algunos hermanos, pero que Dios los bendiga. Y es un privilegio, ¿verdad? Que sí se oye, ¿verdad? Sí se oye. Ok, que hayamos amanecido, que hayamos despertado esta mañana, ¿verdad? A veces, como decía una hermana por ahí, parecemos discos rayados, pero es cierto, es cierto. Yo lo medito todos los días que es una bendición que estemos vivos, que estemos hasta hoy con bien. Si hasta hoy Dios nos ha dejado es porque Él tiene un propósito con nosotros todavía. Y, y es tiempo de, de servir al Señor con más ganas, con más entusiasmo. Es tiempo de hacer más énfasis en nuestra vida, eh, darle más tiempo al Señor. Darle más tiempo al Señor, que los afanes de esta vida no nos ganen, ¿verdad? Porque hay un dicho también bien repetido y que lo decimos a veces, pero hay un dicho que dice que nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo. Todo lo vamos a dejar, todo, absolutamente todo. Se oye muy trillado también, pero es una verdad que debemos tener presente en nuestra vida, Nada, absolutamente nada se va a llevar. Nadie. Entonces, estaba viendo yo un reportaje de los 10 millonarios que se están pudriendo en la cárcel ahorita. Y sus millones no pueden hacer nada para sacarlos de la cárcel. Entonces, yo pienso, a nosotros nos afanamos tanto por tener cosas y que cosas que aquí se van a quedar, que no nos van a servir en la otra vida. Entonces, ¿por qué no hacer más tiempo para Dios? ¿Por qué no dedicarle un poco más de tiempo? Entonces, vamos a que ese sea nuestra meta cada día. Hoy vamos a hablar de qué se celebra en estas temporadas, en estas fechas. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué se celebra en estas fechas? No saben, ¿verdad? A ver. Fíjese, la niña contestó. ¿Sabe que aquí en este país, desgraciadamente, no se le da mucho énfasis a la Pascua? No se le da énfasis. Pasan, a veces ni nos damos, ¿a poco ya estamos en Semana Santa? Decimos. Se celebra la coneja. Exactamente. Aquí cambiaron la Pascua por la coneja. Nada que ver. Entonces yo estaba pensando en eso. Hoy en estas temporadas, exactamente no sé en qué semana es. Yo también no les voy a echar mentiras de que yo sé. Pero nos hemos acostumbrado a este rol en este país que no se le da mucho énfasis, no se le da la demasiada importancia. Pero viene la Navidad, 2 meses antes ya están los anuncios en las tiendas. Ya está la publicidad por todos lados. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué a la Navidad se le da tanta importancia y que al final de cuentas no se celebra la Navidad? Se celebra fiestas, se celebran regalos, las tiendas, los centros comerciales. No les interesa la Navidad, a ellos les interesa vender toda su mercancía. Y por eso nos bombardean, pero no es tanto la Navidad. Entonces, ¿por qué? Por los regalos, se venden tantos y tantos artículos que no tienen nada que ver con la Navidad. Que luces, que árboles, que tantas cosas que no tienen nada que ver. Y con la Pascua es diferente. No hay un motivo para hacer negocio. Entonces, la publicidad no hace tanto énfasis. Yo me acuerdo cuando estábamos allá en la iglesia en México, toda la semana completa había servicios, de domingo a domingo. Y cada día se predicaba lo que acontecía en ese día.
Allá sí se hacía énfasis en la Semana Santa. Entonces, aquí se ha perdido se le ha quitado un poco sentido, se le ha quitado un poco de importancia a lo que verdaderamente está fundada la fe cristiana. Y cuando hacía referente a la Navidad, no quiero decir que sea algo malo, simplemente que es algo que no está estipulado en la Biblia que debemos celebrar. Y lo que sí está ordenado, no lo hacemos. Dijo el Señor Jesús, esto tienen que hacerlo, cuando celebró la última cena, dijo, háganlo en memoria de mí. Háganlo en memoria de mí todos los días hasta que yo venga. Y no lo hacemos. Y no lo hacemos. Entonces, hoy vamos a estar haciendo dar una enseñanza acerca del sacrificio de Jesucristo, lo que celebramos en estas fechas. Dice, la primera indicación de alusivo al sacrificio de Jesucristo se encuentra en Génesis 3:21. Génesis 3:21, los que traen Biblia, si quieren ir siguiéndome ahí. En Génesis 3:21 nos habla de cuando Adán y Eva pecaron y cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y que Dios va al encuentro de ellos, en busca de ellos y los encuentra. ¿Qué hace Dios con ellos? No le oí a la niña. ¿Qué, hermano? Les da vestiduras. Les da vestiduras. ¿Y de qué hizo las vestiduras? De pieles. ¿De dónde salieron las pieles? De unos animales sacrificados. No era tanto el vestido físico lo importante, que sí era importante, ¿verdad? Porque de ahí en adelante todo iba a cambiar. Antes del pecado el mundo era perfecto, era un clima perfecto, no había frío, no había calor, no había mosquitos que picaran, no había nada. Después del pecado, los tiempos cambiaron, los climas cambiaron. Se vino el frío, se vino el calor, se vino todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando Dios provee de pieles, de túnicas de pieles a Adán y Eva, hubo un sacrificio. Y el sacrificio era derramamiento de sangre, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, para que Adán y Eva pudieran seguir con la comunión con Dios, tuvo que haber derramamiento de sangre. Y todo de ahí empezó apuntando hacia el Cordero de Dios que iba a venir en un futuro. Entonces, ahí es la primera alusión del sacrificio de Jesucristo. Dice, cuando las pieles que se usaron para hacer las túnicas, obviamente provinieron de sacrificados. Dice, el primer ejemplo del sacrificio, dice, está ahí. Ahora, Dios instituye ese sistema de sacrificios. Y el primer ejemplo que tenemos, ya que el hombre voluntariamente hace el sacrificio, se encuentra en Génesis 4:4. Génesis 4:4. Todos se lo saben, ¿verdad? Cuando dicen que vino Abel y trajo una ofrenda al Señor. ¿Y qué trajo Abel? De lo más gordo de ellas, un cordero. Una oveja o un cordero. Y hace un sacrificio. Dice, el primer sacrificio está en Génesis 4:4 explicado también en Hebreos 11:4. Dice, la justicia de Abel se manifestó en su sacrificio, pero esa justicia no fue el resultado de su sacrificio, sino de su fe.
Si alguien tiene Hebreos 11:4 y me lo puede leer, me lo puede buscar. Si cuando Abel se presenta delante de Dios con su ofrenda, él trae un cordero. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento de la voluntad de Dios. Él sabía que solamente podía acercarse delante de Dios a través de un sacrificio de un cordero, porque él sabía, él reconocía que él era un pecador y que no podía acercarse a Dios de otra manera, sino solamente a través de un sacrificio. Si alguien me puede leer 11:4 de Hebreos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice que por la fe, por la fe. Él tenía esa fe. Dice, yo necesito acercarme a Dios a través de un sacrificio. Por eso va a su ganado y escoge lo mejor, porque cuando dice que de lo más gordo, quiere decir de lo más sano, de lo más bonito, ¿verdad? De lo más, lo mejor, porque estaba haciendo Dios, o sea, tenía la convicción, tenía la revelación de Dios de que Jesucristo iba a venir en un futuro como el Cordero Santo y perfecto, que podía quitar los pecados del mundo. Entonces dice que por la fe él va y hace, no como Caín. Hoy no vamos a profundizar, en un futuro les prometo una enseñanza acerca de la diferencia de las ofrendas de Abel y Caín. Ahorita no nos vamos a meter con Caín. Entonces dice que la justicia de Abel se manifestó, dice, en su sacrificio, pero esa justicia no fue el resultado. O sea, la justicia de que habla allí en Hebreos, esa justicia que él alcanzó no fue a resultado de su sacrificio, sino de su fe. Dice, antes que se entregara la ley de Moisés, la cabeza de familia era el sacerdote de esa familia. La ley estableció un orden de sacerdotes, los únicos que podían ofrecer sacrificios. Dice, esos sacrificios eran sombras, tipos que expresaban de varias maneras la culpa y la necesidad de Dios que tenía el pecador, y señalaban hacia Cristo y tuvieron cumplimiento en él. O sea que todo lo que ya cuando vino la ley, Dios puso orden. Dijo, la tribu de Leví, sí, ¿verdad? La de Leví era la que se iba a encargar del sacerdocio. ¿Están conmigo o no? Sí, era la tribu de Leví, ¿verdad? Era la que Dios escogió para que llevaran el sacerdocio perpetuamente, ¿verdad? Hasta que Cristo viniera. Entonces, pero todos los sacrificios, todo, la becerra, el cordero, las palomas, todo lo que se sacrificaba, era sombras y tipos que apuntaban hacia lo que venía, hacia lo verdadero, que era el sacrificio de Jesucristo. Dice, y todo apuntaba a que los hombres tenían esa necesidad de un Salvador. Tenían necesidad de que Dios viniera a rescatarlos, dice. Dice, como está prefigurado en los tipos y se haya explicado en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo es, hoy vamos a ver 6 aspectos de lo que significa el sacrificio de Jesucristo. Ahí está explicado, ¿verdad? Primeramente, en número 1 dice, el sacrificio de Cristo es penal, es una pena. Gálatas 3:13, si alguien lo tiene rápidamente. Dice, búsquelo y yo voy a... Dice,
3:13. Gálatas 3:13. Sí. Y 2 Corintios 5:21. Alguien más que lo busque. Sí. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Número 1, ¿verdad? Dice que el sacrificio de Cristo es penal. Era un castigo a todo aquel que era colgado en un madero. La ley establecía que el pecador merecía morir. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por la ley éramos malditos y condenados y penalmente merecíamos la muerte. Pero dice Gálatas que Cristo de ahí nos redimió. Porque escrito, como decía, después de que dice la maldición de la ley, ¿qué más dice ahí? Que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero. Por nosotros se hizo maldición. Por nosotros cargó la maldición, porque escrito estaba en la ley, maldito el que es colgado en un madero. ¿Qué dice Corintios, 2 Corintios 5:21? Dice que al que no conoció pecado, Que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. sí, al que no conoció pecado, dice, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros, repítamelo por favor, ma. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Dice que Cristo no conoció, dice que Cristo fue semejante en todo a nosotros, en todo, en todo. Comía, dormía, se cansaba, se reía, lloraba, todo, todo. Solamente que Él nunca conoció pecado. No conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, o pecador. Por nosotros se hizo pecador. Entonces, dice, entonces el sacrificio de Cristo es penal, fue una pena, Él cumplió una pena que estaba estipulada en la ley de Dios. Y Él cargó esa pena para redimirnos de la maldición de la ley. Número 2, el sacrificio de Cristo es vicario. ¿Alguien sabe lo que es vicario? Una palabra que muy poco usamos. Vicario significa que tiene las veces y poder y facultades de otra persona o la sustituye. Dicho de manera más sencilla, que él fue un sustituto. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac y que se van al monte Moria? Y ya estaba todo listo para sacrificarlo. Cuando Abraham levanta su mano para clavarle el cuchillo a Isaac, ¿qué le dice Dios? Detente, Abraham. Detén tu mano. Mira hacia atrás. ¿Y qué estaba atrás de Abraham? Un cordero trabado por sus cuernos en unas ramas por ahí. Era un sustituto de Isaac. Bueno, ese cordero que estaba ahí trabado en las ramas, ese es un tipo de Jesucristo. Que nosotros ya teníamos todo ¿cómo se llama? Ya estábamos listos para ser sacrificados, estábamos condenados, ya estábamos listos para ser sacrificados. Éramos Isaac, no teníamos ya escapatoria. Pero ¿qué dice Cristo? Padre, no los juzgues, no los condenes. Yo me ofrezco como el cordero sustituto. El cordero, yo soy el vicario
de la humanidad. Yo soy el vicario de la humanidad. Eso lo vemos ahí en Levíticos 1:4. ¿Qué dice 1:4? ¿Sí? La cabeza del holocausto y será aceptado para expiación tuya. Cuando se iba a sacrificar el holocausto, el animalito que iba a hacer holocausto, dice que lo llevaban delante del sacerdote y el que si yo lo llevaba como ofrenda, yo iba a poner las manos sobre la cabeza de ese animalito. ¿Qué simbolizaba eso? Que todos mis pecados se iban a transferir a ese animalito sobre el cordero. Eso era lo que cada año se hacía eso, ¿verdad? Al poner las manos sobre la cabeza, ese animalito estaba cargando con todas mis maldades, con todos mis pecados, con todo, y se hacía el holocausto. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Eso fue lo que él hizo. Él toma nuestros pecados y los lleva a la cruz. Isaías, el clásico de clásicos, el capítulo clásico de Isaías 53. Todos lo sabemos, aunque no sea completo de memoria, sabemos algo, porque eso nos identifica al 100%. Dice Isaías 53, 5 y 6, dice, mas Él, o sea, Cristo, Él fue herido por nuestras rebeliones. A ver, síganle. Por nuestros pecados, Castigo de nuestra paz es sobre él, y por las llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Si hoy gozamos de paz, de tranquilidad, y no solamente la paz física, ¿verdad? La paz, sino la paz más importante, la paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Por cada llaga que le causaron los latigazos, por cada llaga que le causaron los latigazos, los golpes, todo, cada una de esas llagas dice que nosotros fuimos curados. Dice Primera de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:24, perdón. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Alguien lo tiene para que le siga? Pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y confía en fuiste sanado. Lo mismo que Isaías, ¿verdad? Prácticamente lo mismo de Isaías está diciendo Pedro. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde los llevó? En su cuerpo, ¿verdad? En su cuerpo, y los llevó a la cruz. En su cuerpo llevó nuestros pecados. Ahí hubo una, ¿cómo se llama? Una negociación, por eso dice vicario, ¿verdad? Dice, él toma nuestros pecados, los lleva a la cruz, y la justicia de él nos la da a nosotros. Nosotros no somos justos por nosotros mismos. No podemos decir, yo soy justo porque ya no hago cosas malas, yo soy justo porque no digo malas palabras, porque me porto bien con mi papá, me porto bien con mi mamá, no. Esa justicia ante Dios no vale. Vale ante el mundo. Pero la justicia que vale ante Dios es la justicia de Jesucristo, la justicia que Él nos ha dado, porque hemos hecho, como dice en Pedro, hemos sido justificados por medio de Jesucristo, no por nuestra propia, aunque nuestra justicia, como les decía, vale ante la gente, ¿verdad? Vale ante la gente, ante el mundo, porque cumplimos una serie de normas. Entonces, pero, dijo Pablo, todas mis justicias son como
trapos de inmundicia delante de Dios. Delante de Dios. O sea que no podemos presentarnos con nuestra justicia delante de Dios. Esa no vale. Dice, número 3, el sacrificio de Jesucristo fue voluntario. Voluntario. ¿Sabe que las religiones paganas hacen sacrificios humanos también, pero no son voluntarios? Ahí los agarran a fuerza, ¿verdad? Los agarran a la fuerza de las personas, y ya sea que los arrojen a un volcán, como hacían los aztecas, ¿verdad? ¿Quién más? Los mayas, o él sí sabe. Entonces, no iban aquellos personas contentos. No, yo me ofrezco. No, prácticamente eran rehenes, eran en las guerras, tomaban esclavos, y esos esclavos eran para los sacrificios. Los amarraban y luego con un cuchillo aquí, allá arriba de una pirámide, y allá iban las cabezas como naranjitas rodando hasta abajo, salpicando de sangre, todo. Eran crueles, ¿verdad? Esos eran los sacrificios que hacían ellos para calmar la ira de sus dioses, que no eran dioses, eran ídolos, eran que ya saben quién estaba atrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, pero el sacrificio de Jesucristo fue algo diferente. Dice que Él, como un cordero delante de sus ¿cómo? Trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció. Él fue voluntario. Dice en Evangelio según San Juan 10:18, dice, ¿alguien lo tiene? Dice, hablando de él, se estaba anunciando que iba a ir a la cruz, dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Alguien que lo lea completo? Nadie, Juan 10:18 dice, nadie me la quita. Con el 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo Merece. Y pues yo también quiero, estaba ahorita que están diciendo de los conocimientos y que yo conocí por medio de fulano, yo también quiero decir, ¿verdad? No me quiero quedar atrás. Yo también, ¿verdad? Pues fue una bendición haber conocido a Miguel. Me lo llevó otro hermano vecino de él, ¿verdad? Y fue nos acoplamos luego en la plática, y bueno,